Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos desde el libro de los Números. Estamos en este capítulo que comienza del 22, ciertamente capítulo 22, que comienza en el versículo 39. Luego llegamos hasta el capítulo 23:10. Es el primer oráculo que nosotros encontramos de Balaam. Recuerdan ustedes que Balaam fue llamado, ¿verdad? Para maldecir. Pero sin embargo, Balaam, cuando llega y mira al pueblo elegido, más que maldecir, lo que comienza a hacer es bendecir. Entonces vamos a escuchar un poco este primer oráculo desde el capítulo 23. Dice, en realidad del 22 al final, nosotros vemos desde el 39. Luego Balaam, dice, se fue con Balac. Llegados a Kiriat Husot, Balac inmoló vacas y ovejas y se las envió a Balaam y a los jefes que iban con él. A la mañana siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, desde donde pudo ver a una parte del pueblo. Balaam dijo a Balac: Constrúyenme aquí 7 altares y prepárenme 7 novillos y 7 carneros. Balac hizo lo que Balaam le había indicado, y entre los dos ofrecieron un novillo y un carnero en cada altar. Luego Balaam dijo a Balac: Quédate junto a tus ofrendas mientras voy a ver si el Señor me hace una revelación. Yo te comunicaré lo que Él me manifieste. Y se fue a una colina desierta. El Señor se reveló a Balaam y éste le dijo: Yo erigí los 7 altares y ofrecí un novillo y un carnero en cada altar. Entonces el Señor puso una palabra en la boca de Balaam y le dijo: Regresa donde está Balac y háblale de esta manera. Balaam regresó y lo encontró de pie junto a su holocausto, acompañado de todos los jefes de Moab. Entonces pronunció su poema diciendo: Desde Harán me hizo venir Balac, el rey de Moab,
desde las montañas del este. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, pronuncia una execración contra Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? Cuando yo miro desde la cima de las montañas y lo contemplo desde las colinas, veo un pueblo que vive aparte y no se cuenta entre las naciones. ¿Quién puede contar la descendencia de Jacob o numerar la polvareda de Israel? Que yo muera la muerte de los justos y que mi fin sea como el suyo. Este es entonces el poema. Imagínense aquí, más que maldición, lo que nos estamos encontrando es con una bendición de la descendencia, de la bondad de Dios para con el pueblo de Jacob. Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Yo te traje para que maldijeras a mis enemigos y tú lo has bendecido. Yo te trajo para maldeciendo, antes yo voy a bendecirse. Yo solo puedo repetir fielmente lo que el Señor pone en mi boca, respondió Balaam. Entonces Balac le dijo: ven conmigo a otro lugar desde donde podrás verlos, si no a todos, por lo menos a una parte de ellos, y maldícemelos desde allí. Enseguida lo llevó al campo de Sufín, en la cima del Pisgah. Allí construyó 7 altares y ofreció un novillo y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac: quédate aquí junto a tu holocausto mientras yo voy más allá en busca de una revelación. Este entonces es el primer oráculo. Miremos un poco algunas de las características. Nosotros nos damos cuenta desde Kiriat Husot. Balaam declara a Israel que Israel es un pueblo aparte. Primer elemento luego. Aquí nos hace ya pensar en lo que siempre reflexionamos en nuestro camino. El pueblo elegido, Peñan de Yara, llevan a Israel. Pero esta es la teología. Ciertamente que la fuerza de Dios, el Israel, que aquí se refiere, históricamente podemos mirar en ese pueblo escogido por Dios que ha hecho un camino de dificultades y de triunfos. Pero hoy, si nosotros miramos, siempre Israel significa esa fuerza de Dios que cada uno de nosotros como pueblo tiene, ¿verdad? Y que es llamado por Dios a ponerlo en práctica, esas cualidades. Y es entonces el pueblo elegido y santificado por Dios. Por eso dice este pueblo aparte, así luego lo llama, ¿verdad? Y que está llamado a ser numeroso. Cuando llama a ser numeroso, habla de la descendencia. Como siempre se refiere a la descendencia, pero en un sentido interesante, porque la descendencia quiere decir bendición de parte de Dios. Tener hijos, ser muchos, poblar la tierra significa justamente recibir mucha bendición de parte de Dios. La larga vida y la abundancia de los hijos son signo de bendición divina. Aquí está. La larga vida y la abundancia de hijos son signos de bendición divina. Esta es la forma entonces como nosotros podemos entender. Dios que se multiplica a través de los hijos. Dios que bendice a través de la herencia más linda que es la prole, ¿verdad? Esta es la bendición, la descendencia de parte de Dios. Es la reafirmación de las promesas hechas a los patriarcas. Reafirmación de las promesas hechas a los patriarcas. De cierta manera, Dios entonces está diciendo, y aquí le vuelve a dar esta gracia al pueblo de Israel, Jacob, que en su descendencia está diciendo: hemos recibido la bendición de parte de Dios como nos lo había prometido o como le había prometido a Abraham. ¿Se acuerdan que en el Génesis capítulo 12 del 1 al 3 encontramos: deja tu tierra, en primer lugar la tierra como promesa, pero después dice: te daré una gran descendencia. La descendencia es el segundo elemento y es la riqueza más grande, ¿verdad?, que ellos esperan. Saben que es la forma de resucitar, ¿verdad? Ese era el signo de la resurrección, la descendencia. Una mujer estéril era entonces la más desdichada y sin embargo la descendencia que tiene un pueblo es la riqueza y la grandeza y la bendición de Dios. Un recurso poético hebreo, lo que encontramos aquí. Estos recursos son muy comunes en la Biblia y es el paralelismo usado en estos versículos. Aquí nosotros en estos versículos encontramos, ¿verdad?, en este paralelismo, este poema. Ven, maldíceme a Jacob, ven, pronuncia una execración contra Israel.
¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? Etcétera. Entonces, dentro de un paralelismo muy interesante, paralelismo poético. El paralelismo sinonímico es la relación de dos locuciones consecutivas creando una idea semejante con palabras distintas. Por eso, aquí entonces, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? O sea, te dice de nuevo la misma cosa. ¿Cómo execraré a quien Dios no ha execrado? O sea, siempre dentro de un paralelismo así sinonímico, o sea, de sinónimos. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. En Angola, donde 2 de cada 3 personas dependen de empleos informales para su sustento, el impacto del coronavirus se siente aún más en su economía. Allí los misioneros laicos vicentinos trabajan para responder a los desafíos. Con Manos Unidas estamos desarrollando todavía un proyecto de atención a 150 familias vulnerables con las que trabajamos habitualmente, hacen parte de nuestra iniciativa y de nuestro proyecto, mujeres en centros de promoción, niños en centros de atención infantil, personas de promoción de la salud mental, jóvenes en procesos de formación de lideranza juvenil. Desde 2016, Virginia Alfaro trabaja en Lobito, en la provincia de Benguela. Dice que el número de casos de COVID-19 en Angola es mucho menor de lo que se estimaba. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado menos de 90 casos en el país. A pesar de este número relativamente bajo, muchas personas sienten los efectos de la cuarentena. Los más afectados son quienes dependen de la economía informal, por lo que las comunidades locales se esfuerzan por apoyarse mutuamente sin dejarse llevar por la desesperación. Eso que nadie acaba su sopa sabiendo que el de al lado no ha comido durante el día, ¿no? Eso es una connotación del sentimiento comunitario y de la vida africana y angolana en particular. Entonces, no son grandes iniciativas, es lo que cada persona puede compartir de lo que tiene, lo hace normalmente, pero en este periodo de emergencia yo creo que todavía más. Estos misioneros también llevan cuadernos y lápices a los estudiantes para preparar el regreso a clases, que con suerte será a principios de agosto. Virginia dice que esta crisis presenta una oportunidad para poner en práctica la justicia social y la solidaridad. También hemos recibido mucha solidaridad del exterior, de la Iglesia Española, a través de Manos Unidas, de muchísimas personas particulares. El virus puede ser igual para todos, pero cómo sufrimos las consecuencias del virus es totalmente diferente en una realidad que en otra. Los misioneros laicos vicentinos también han lanzado una campaña para recaudar fondos para ayudar a las comunidades vulnerables de Angola a través de su portal misevi.es. Una mano para ayudar a los que necesitan en un momento crítico por la pandemia del coronavirus y a su vez agradeciendo a personas generosas que posibilitaron ofrecer a más de 300 personas alimentos a cada una de ellas. Seguimos trabajando juntos para dar esa mano solidaria con sus aportes o donaciones. Una mano para comenzar, una mano para levantar, una mano para ayudar, una mano para alcanzar. El padre Víctor Luis Cabañas agradece por la inmensa solidaridad. Solidaridad, renovando nuestra fe, entregamos nuestro amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Te necesito como el sol en mis mañanas, como la lluvia que el grano hace crecer. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Tú siempre serás fiel. Sin ti la vida no florece y los días se hacen grises, pero contigo todo vuelve a nacer. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel. Aquí estoy, tómame, un instrumento quiero ser, donde sea que tú quieras, llévame. Donde sea que tú quieras, llévame. Aún en medio del desierto yo te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, y yo en medio del desierto te alabo, y si rugen las tormentas yo tendré fe, pues mi confianza puesta en ti no has defraudado, y que pase lo que pase, tú siempre serás fiel.
fiel. Tú siempre serás fiel. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este segundo oráculo. Decíamos que ahora entonces Balac, el rey de Moab, lleva de nuevo al profeta al campo de los centinelas, hacia la cumbre del Pisgah, para que tenga otra visión entera de Israel y lo maldiga. Desde el Pisgah entonces ahora, desde allá. Tienes que tener otra visión. Desde Yesha, no puede ser, no puedes soportar a este pueblo, no puedes aceptar. Por favor, maldícelo, necesito de tu oráculo contra ellos. Dios le hace saber directamente al rey que él no miente. Dios dice no es un hombre. Dios no es un hombre, le dice. Levántate, Balac, primero le hace conocer y ahí le está diciendo. Préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para mentir. Dios no es un hombre para mentir. Primer elemento. Él no miente. Es fiel a su palabra y no cambia de parecer como lo hacen los hombres. Él no cambia su parecer, ¿verdad? Dios no es un hombre para mentir, ni es un mortal para desdecirse. Ahí está, desdecirse quiere decir cambiar de parecer. Dios jamás te hará. ¿Acaso Él dice y no hace? Promete una cosa y no cumple. Allá leana, lleva, y ante político cuera, nosotros que estamos al frente de la comunidad, y ante país cuera, entero de allá leana, todo lo que estamos al frente. Y ante tú lleva con nuestros hijos, con nuestra familia, ¿qué decimos? Y después nos desdecimos. ¿Qué prometemos? Y después no cumplimos. Aquí te está diciendo bien y directamente, ¿verdad? Dios es fiel a su palabra y no cambia de parecer como lo hacen los hombres. Por otra parte, Israel no tiene pecado y Dios está con él. Israel no tiene pecado y no está con él. Yo recibí, dice, la misión de bendecir. Él ha bendecido y no lo puedo contradecir. Qué lindo esto es también el versículo 20, ¿verdad? Yo recibí la misión de bendecir. Recibí la misión de bendecir. Eso es lo que está proponiendo aquí, ¿verdad? En este oráculo. En el versículo 20 nos está diciendo esto. Tiene que ser. Hiné berech. He aquí, bendecir. La cahti, tomé a ti, te di una orden a ti. Ahí está, la cahti. Hiné barej, la cahti. Uberej, y bendigo. Tienes que bendecir y bendigo. Veló ashibena. Entonces, para cambiar, interesante. Israel no tiene pecado y no puede entonces cambiar de idea. El profeta pagano augura que el poder de Israel será grande. Este poder que Dios le ha dado será entonces de bendición. Por eso la famosa palabra, ¿verdad? Frase que utiliza del baraj, y bendijo. Uberej, berajá, uberej, y bendijo entonces a este pueblo. Entonces aquí dice, yo recibí la misión de bendecir y por lo tanto Él lo ha bendecido y no lo puedo contradecir porque Dios lo bendijo. Mahapigoshe dice, y este es un profeta pagano, atención que Balaán es un profeta pagano, lo están trayendo de allá de lejos. No estamos hablando de un profeta, ¿verdad?, de Israel o lo que sea un profeta como nosotros conocemos dentro del judaísmo, sino que tiene con las características siempre de lo que es un profeta, pero está viniendo desde afuera, es un pagano. No se ve ningún mal en Jacob, por eso, él no tiene ningún pecado, él no ha pecado, dice la traducción, ¿verdad? Él no tiene pecado. Y esto es importante. Él no tiene pecado ni iniquidad, ni se percibe ninguna desgracia en Israel. El Señor su Dios está con ellos y entre ellos se oye proclamar a un rey. Entre ellos se oye proclamar entonces a un rey. Dios que lo hace salir de Egipto es para él como los cuernos de un búfalo. Dentro del oráculo, todo dentro del oráculo. Esto es lo que está pronunciando en este momento Balaam, porque dice, Balaam pronunció su poema y dijo,
Levántate, Balac, y escucha, préstame atención, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para mentir, ni un mortal para desdecirse. ¿Acaso Él dice y no hace, promete una cosa y no cumple? Yo recibí la misión de bendecir, Él ha bendecido y no lo puedo contradecir. No se ve ningún mal en Jacob, ni se percibe ninguna desgracia en Israel. Es interesante porque desde el Pisgá ahora, este segundo, allá arriba, entonces que observa y ve a todo el pueblo, ¿verdad? Pero también subir hasta el Pisgá desde otro lugar significa, ¿se acuerdan que la montaña siempre significa el lugar donde uno se encuentra con Dios? Es decir, que Balaam, este profeta, no es que él habla por su propia cuenta. Ya sabemos lo de eso porque en cada momento Dios es el que le hace decir. ¿Qué ha dicho el Señor? Le dice, ¿qué ha dicho? O sea, yo sé que vos no vas a hablar por tu cuenta, sino que lo que Dios te ha inspirado. Pero el hecho de venir desde el Pisgá, desde esa montaña, de ese lugar alto, significa que es ahí Balaam se ha encontrado con el Señor, se ha encontrado con Dios. Y desde ahí él pronuncia su bendición. Y entonces dice, no se ve ningún mal en Jacob, ni se percibe ninguna desgracia en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se oye proclamar a un rey. Dios que lo hace salir de Egipto es para él como los cuernos de un búfalo. No hay magia en Jacob. Escuchen bien esto que dice, no hay magia en Jacob, ni adivinación en Israel. No hay magia en Jacob, ni adivinación en Israel. Estamos entrando de nuevo en el paralelismo que estudiamos el curso anterior, ¿verdad? Son paralelismos sinonímicos. Magia, adivinación. Jacob, Israel. No hay magia en Israel, no hay adivinación en Israel, en Jacob. A su debido tiempo se le dirá a Jacob y a Israel lo que hace Dios. Se le dirá a Jacob, se le dirá a Israel. Lo que hace Dios a su debido tiempo, cómo Dios actúa. Un pueblo se alza como una leona, se yergue como un león. Entonces, el sinonímico, si queremos, comparativo, ¿verdad? Un pueblo se alza como una leona, se yergue como un león, siempre la misma idea. Entonces, a través de lo teriomórfico, ¿verdad? No se recuesta hasta devorar la presa y beber la sangre de sus víctimas. Esta es la característica, y entonces como un paralelismo directamente, analógico. Balac dijo entonces a Balaam, si no lo maldices, por lo menos no lo bendigas. Ahora cambia entonces Balac. Oñemondí no sabe qué hacer, Dios le está bendiciendo al final a este pueblo. Pero Balaam respondió a Balac, ya te advertí que haría todo lo que el Señor me ordenara. Ya te advertí que yo haré todo lo que el Señor me ordenara. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, ñande Yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Te adoramos, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos viendo este cuarto oráculo de Balaam. Decíamos que Balac se enfurece, golpea la mano y dice, ¿pero qué me estás haciendo? Yo te llamé para que maldijeras a mis enemigos. Sin embargo, desde que has llegado, ya lo has bendecido 3 veces. 3 veces me has bendecido. 3 oráculos maya poseína y ninguno es de maldición. ¿Cómo es eso? Huye entonces a tu patria. Vete, porque no me sirves para nada. Y después le quiere sobornar de nuevo, ¿verdad? Porque le está diciendo, mira que yo te llamé y te hubiese dado, dice, te hubiese dado, porque estaba dispuesto a colmarte de honores. Pero el Señor te ha privado de esto. No te vamos a dar nada porque lo único que hiciste es bendecir y no maldecir. Pero después Él también vuelve a reaccionar y vuelve a ser bien claro. Yo vine aquí con una intención. Esa es la intención de escuchar. Dice, yo no podría transgredir una orden del Señor. Este elemento es indispensable y fundamental también. Porque uno puede pensar, bueno, yo le llamé a este profeta, él se pone simplemente a bendecir y después yo me pregunto, ¿y por qué este hombre solamente bendice? Y bueno, porque se me puso en contra, yo no le caí bien, y entonces no quiso maldecir a ese pueblo. Y al contrario, como nosotros no nos entendemos, no le caí bien, entonces más que maldecir, lo que está haciendo con ese pueblo es bendecir. No es simplemente eso. Por eso el autor sagrado nos hace entender bien. Aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría transgredir una orden del Señor. La sinceridad total de parte del profeta en comunicar aquello que Dios le está diciendo que tiene que comunicar. Por eso no puedo transgredir ni una sola orden del Señor. Yo debo decir únicamente lo que dice el Señor. Debo decir solamente lo que dice el Señor. Y ahora que regreso a mi casa, déjame anunciarte. A que vea. Mira, ahora voy a hacer otra profecía, le dice. O mejor dicho, ahora voy a hacer otro oráculo. O mejor dicho, ahora voy a comunicarte algo que Dios te está queriendo comunicar. Ahora que regreso a mi casa, déjame anunciarte lo que este pueblo hará con el tuyo en los días que vendrían. Entonces pronunció su poema diciendo. Vamos a ver entonces este oráculo número 4. Porque cuando eso yo le da la tortilla, ¿verdad? Se da la vuelta totalmente. Viene en contra. Ese es el famoso boomerang que decimos nosotros. Yo te llamé para que maldigas. Lo único que hiciste con Israel es bendecir. Y ahora vos vas a comenzar. Ahora déjame, le dice. Esto ya da un poco ese pensamiento de que la maldición va a caer entonces sobre Balac más que sobre Israel. Entonces pronunció, dice este poema diciendo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, mirada profunda, mirada de la realidad. Oráculo del que oye las palabras del Señor. Elemento también que ya lo fue subrayando muchas veces. Yo no voy a transgredir la ley del Señor. No voy a estar yo inventando aquí cosas que me gusten a mí, simplemente. Y que conoce el pensamiento de Shaddai, ya decíamos, ¿verdad? Del Altísimo, del Dios Todopoderoso. Del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos, que recibe en éxtasis, pero con los ojos abiertos. No soy alguien que está dormido, alguien que no conoce la realidad, alguien que no conoce la comunidad, alguien que no conoce los problemas reales. Soy entonces una persona, de cierta manera soy una persona utópica ciertamente, porque busco y voy detrás de ideales, pero enseguida uno se da cuenta cuando uno es utópico o es una persona muy idealista que busca, pero que va detrás de sus ideales y lucha y se empeña por conseguir. Eso se nota también. Y que está entonces ahí, pero que tiene los ojos abiertos, Penusham, pisando tierra. Sin embargo, uno también se da cuenta cuando esa persona o la pareja lleva, o sea, tiene tiene muchos ideales, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, podemos ayudar en esto, podemos ayudar, o sea, son
visiones así, pero espectaculares también. Pero el problema es que en la medida en que nosotros tenemos ideales, utopías, lo podemos lograr. Ciertamente que lo podemos lograr, pero tiene que ser con los ojos abiertos. Tiene que ser pisando tierra. Grandes ideales, sí, claro que podemos llegar. Con esto no estamos diciendo qué es mirar la realidad, mirar solamente el sufrimiento o mirar simplemente los problemas. Claro que miramos los problemas y los sufrimientos, pero para que desde ahí nosotros podamos ahora entonces dar ese paso importante. Ese paso importante que significa, en este caso, realizarlo, no quedarse simplemente en la utopía. Y continúa su oráculo, ¿verdad? Oráculo de Balán, hijo de Beor, oráculo del hombre de mirada penetrante, oráculo del que oye las palabras de Dios desde el oír, desde el conocer, y conoce el pensamiento del Shaddai, del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Lo veo, pero no ahora, dice, como un futuro. Lo veo, pero no ahora. Esto es propio del profeta. Lo veo, pero no ahora. Es decir, veo esta realidad y me proyecto, porque se nota enseguida hacia dónde estamos caminando y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vendrá para este pueblo de acuerdo a la realidad que está viviendo ahora. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Rifa de solidaridad de la Escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré Vacío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Luz y tinieblas en un instante separó.
tu gran amor. Hiciste el mar y el cielo y todo lo que habita en ellos solo por amor. Y se cumplió tu sueño soplando tu aliento solo por tu gran amor. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Y en la inmensidad de tu creación elegiste mi pequeñez, Señor. Por la eternidad, a la sombra de tu majestad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad. Me rindo a ti, me rindo a tu presencia, me rindo a tu poder, me rindo a tu bondad, porque tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Tú cuidarás de mí, tú guiarás mis pasos. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Mi refugio es tu presencia que no tiene descanso. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos concluyendo este capítulo 24, en que encontramos la reacción, ¿verdad? Cómo nosotros miramos y cómo entendemos que el pueblo siente la fuerza de Dios para poder también vivir de acuerdo a esa bendición, decíamos. Todo el conjunto del relato es una exhortación, decíamos, y animación al pueblo para que tome la posición de la tierra que Dios le ha dado. Dios le ha dado. Incluso en los oráculos decía eso, ¿verdad? Con los ojos abiertos. Recuerden en el capítulo 24, versículo 4, dice: oráculo del que oye las palabras de Dios y conoce el pensamiento de Shaddai, del Altísimo, del que recibe visiones del Todopoderoso en éxtasis, pero con los ojos abiertos. Siempre
es el deseo y la fuerza de poseer la tierra que Dios les ha dado. Otro elemento, Él lo ha bendecido garantizándole la victoria sobre sus enemigos. Dios le ha bendecido garantizándole esta victoria sobre sus enemigos. Cada uno debe ser consciente de esto, que cuando está la presencia de Dios, la fuerza de Dios, esa bendición es entonces la que ayuda, ¿verdad?, para poder manifestar también la gloria de Dios, pero siempre va a ser a través del pueblo. Es por eso que uno también tiene que lanzarse hacia la gente, hacia la comunidad. Es allí donde el Señor nos garantiza la victoria sobre los enemigos. Es allí donde el Señor garantiza la presencia y la fuerza de su Espíritu, que nos hace vivir también dentro de nuestra propia dignidad. Entonces volvemos al tema de la comunidad, ¿verdad? Es la comunidad que acompaña, es la comunidad que nos ayuda también a conocer mejor el parecer, o sea, el designio de Dios, que es lo que Dios quiere de nosotros. En los primeros dos oráculos, recordemos que se resalta la relación del pueblo con Dios, y en los dos siguientes, el futuro de Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces, en primer lugar, y los dos oráculos, es la relación, la relación. Primero tiene que haber una relación hermosa, por eso hablábamos también anteriormente de ese celo, de ese amor profundo, lo que nosotros sentimos y vivimos. Pero con la semongüeta, si yo no tengo ese celo por la casa de Dios, o no tengo ese celo por ese encuentro personal con el Señor, después es imposible hacer algo por los demás. Cuando en el juicio final, ¿verdad?, Mateo nos habla del capítulo 25. Dice, tuve hambre y me diste de comer. Pero ¿de dónde te sale este deseo de dar de comer a ese hambriento, de dar de beber a ese sediento, de ayudarle con una cuota de una beca de estudio a un niño que necesita, que es pobre, que no puede pagar? Entonces, ¿de dónde te sale eso? Y eso te sale solamente de un encuentro, nos dice. Por eso la primera parte y esos dos es la relación que tenemos con Dios. En la medida en que estamos en una buena relación, en buen encuentro, ¿verdad?, con el Señor, nosotros podemos garantizar, pero absolutamente podemos garantizar la victoria sobre nuestros enemigos. Y esto lo demuestra en el primero y en el segundo oráculo. En los primeros dos oráculos se resalta esta relación del pueblo con Dios, y en los dos siguientes, que encontramos también aquí, el futuro de Israel. ¿Qué será de Israel? ¿Cómo será Israel? ¿Cómo se va a manejar este pueblo? El pueblo es numeroso y fuerte, característica número 1, la descendencia. Numeroso y fuerte es la bendición de parte de Dios. Pero Dios es su verdadera fortaleza. Es Dios la verdadera fortaleza. Y desde aquí también nosotros tenemos que entender que la acción siempre será esa acción que proviene de Dios, la acción que proviene del Señor. El pueblo es numeroso y fuerte por eso, pero Dios es su verdadera fortaleza, quien ayuda y protege a los suyos. Dios ayuda y protege a los suyos. Vamos a ver el 24:8, nos decía, Dios que lo hace, ¿viste? Es Dios que lo hace salir de Egipto. Dios es el que lo hace salir. Es para él como los cuernos de un búfalo, dice. Como los cuernos de un búfalo. Él devora a las naciones gentiles, a las naciones enemigas, les tritura los huesos. Yo los huesos, una forma, ¿verdad?, de decir que Dios está muy preocupado por el bienestar de su pueblo y todo aquello que se presentan como mal, como controversias al bien, y claro, los tritura, dice, como consecuencia de sus malas acciones. Y los hiere con sus líderes. Se agazapa, se recuesta como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? Ahí está la fuerza. Mirá qué lindo también la comparación que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Porque con esta comparación entendemos que este animal, imagínense, tanto el león como la leona, dice, ¿quién lo hará levantar? Es decir, toma posición. Es decir, sabe defenderse,
es decir, conoce verdaderamente. Es como decir que el león y la leona conoce quiénes son, no es que cualquiera se le va a acercar. Y por eso dice, ¿quién lo hará levantar? Te vamos pues a mí, a un león o a una leona, y anda a levantarlo, anda a levantarlo. No hace falta, él ya te va a saltar encima antes, ¿verdad? Pero es una forma entonces de reflexionar aquí el autor sagrado a través de esta analogía. Esa bendición que recibe Israel es una bendición que lo está enriqueciendo totalmente. Es una bendición que lo ayuda, ¿verdad?, a afianzarse y a poner bases como nación. Bendito sea el que te bendiga y maldito sea el que te maldice. Así entonces termina este capítulo 24, esta primera partecita, porque después entra desde el 10, que va hasta el 19. Todo esto es también el oráculo de Balaán con respecto a Israel. Pero aquí sí que es una bendición ya totalmente que pasa por encima de eso que había pensado Balac cuando le estaba trayendo a Balaán, ¿verdad? Aquí entonces se encuentra muy mal. Balac, enfurecido contra Balaán, golpeó las manos y dijo: yo te llamé para que maldijeras a mis enemigos y tú ya has bendecido 3 veces. Y bueno, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo esta partecita del capítulo 24. El pueblo es numeroso y fuerte ahora. Dios es su verdadera fortaleza, quien ayuda y protege a los suyos. El poder y la victoria no dependen del hombre ni de las fuerzas, son terrenas o celestiales. Son terrenas o celestiales. Entonces, queridos amigos, así vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. Concluimos nuestro curso bíblico de esta jornada. Que el Señor les bendiga a todos. Les dé también aquella gracia que siempre necesitan. Y pensemos que lo importante es la bendición, porque Dios nos ha dado tantas cualidades, tantas riquezas lindas. Tenemos que ser conscientes de eso y poder ponerlo en práctica. Y les dejo la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.